Por favor, Aisa, activa tu audio desde el principio. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Muy bien. Bien, vamos entonces con la presentación. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos a este evento que empezamos el día de hoy, el primer conversatorio de buenas prácticas de recursos humanos en el contexto del COVID-19. Este evento es organizado por el Ministerio de Educación a través de la Oficina de Recursos Humanos. Es un ciclo de conversatorios que hemos empezado el día de hoy. De hecho, en la apertura hemos tenido la presencia de nuestra presidenta ejecutiva de Servir, Yaneri Boyer. Nos ha acompañado también nuestro ministro de Educación, el señor Ricardo Cuenca, en la primera actividad. Y vamos a continuar con este evento durante 4 días, 18, 19, 22 y 23 de febrero. Los invitamos a acompañarnos en las siguientes actividades. Este evento tiene como objetivo poder compartir a partir de la exposición de los diferentes líderes de recursos humanos de diferentes instituciones, poder compartir las experiencias y buenas prácticas que ellos han venido desarrollando en este contexto tan complejo. En esta oportunidad vamos a presentar el tema retos para la gestión de recursos humanos en el contexto del COVID-19. Y tenemos para ello dos expositores, líderes de recursos humanos de reconocidas instituciones públicas. Nos acompaña el día de hoy el señor Cristian León y el señor Eduardo Alfaro, a quienes les damos la bienvenida y agradecemos por su participación en este evento. Pero los vamos a presentar para que puedan conocerlos un poco mejor. Tenemos al señor Cristian León, nuestro invitado de director de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio del Interior. Él es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios concluidos en maestría en Ciencia Política, con mención en Gestión Pública por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y cuenta con especialización en Recursos Humanos y Gestión de Personas. Ha desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos en el Ministerio del Ambiente y en la Contraloría General de la República, y también fue gerente de Desarrollo de Capacidades y Rendimiento del Servicio Civil en Servir. Actualmente él ocupa el cargo de director de la Oficina General de Recursos Humanos en el MININTER. Además, ha obtenido el premio a las buenas prácticas en gestión pública en el año 2010 y 2020 de Ciudadanos al Día y el reconocimiento por las Naciones Unidas denominado Public Service Award por la excelencia en el sector público. Te agradecemos, Cristian, tu participación el día de hoy en este evento. Bienvenido. Y también nos acompaña el señor Eduardo Alfaro Esparza. Él es jefe de la Oficina General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, es contador de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Administración de Negocios por la PUC y cuenta con un máster en Hacienda Pública y en Administración Financiera por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha desempeñado el cargo de director de Recursos Humanos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas, en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Actualmente se desempeña como jefe de la Oficina General de Recursos Humanos en el Ministerio de Educación, la oficina justamente encargada de la organización de este ciclo de conversatorios. Muchas gracias, Eduardo, bienvenido. Les damos la bienvenida a ambos. Y para iniciar esta actividad, este contexto tan complejo de la emergencia sanitaria nos ha traído una serie de retos que las instituciones debemos afrontar. En realidad, las organizaciones públicas y privadas, acomodar nuestros procesos, enfocarnos en las metas, en el trabajo orientado a resultados, una serie de dificultades que hemos venido atravesando que además son retos para la gestión. Y siendo las personas lo más importante en las organizaciones, esto hace que el reto sea muy grande para las oficinas de recursos humanos, ¿no? Y somos los gestores de recursos humanos los que tenemos que afrontar esas dificultades y tenemos que generar nuevos mecanismos, nuevas formas de trabajo para poder obtener resultados exitosos, seguir brindando servicios de calidad a la ciudadanía. Y en ese marco surgen una serie de preguntas que justamente los líderes de recursos humanos que nos acompañan el día de hoy van a poder respondernos desde su experiencia, desde sus conocimientos y todo lo que han podido desarrollar en este contexto. Bien, empezamos entonces con nuestro invitado, Cristian León. Por favor, te invitamos a compartir tu pantalla para poder dar inicio con este conversatorio. Y hemos planteado 3 preguntas que vamos a venir desarrollando a lo largo de esta sesión entre Cristian y Eduardo. Empezamos entonces, Cristian, con la presentación. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias al Minedu por esta invitación. La verdad que es siempre un gusto compartir mesa con Eduardo y la verdad que uno aprende muchísimo al lado de gente tan comprometida con el ejercicio público. Bueno, en primer lugar, yo quiero comentar, la pregunta que se planteó, la primera es cuáles son las principales dificultades que ha tenido que afrontar la Oficina de Recursos Humanos, ¿no? Yo quiero hacer una cuestión de orden, digamos. Lo primero que hay que decir es que vamos a comentar una experiencia de 2 entidades. Hemos tenido el privilegio, junto a un equipo muy comprometido, en ambos casos, de contar la experiencia de 30 meses en el Ministerio del Ambiente, a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, y luego, a partir de diciembre, a la fecha, en el Ministerio del Interior. Entonces, traemos como que vamos a hacer, por supuesto, la cita de quién hablamos cuando hablamos de algo en particular. Eso es un tema general. Lo segundo tiene que ver con hablar que quiero llevarnos juntos, vamos a, ya que no podemos ir a salir de casa, porque eso es lo que hay que hacer, por supuesto, cuidarnos, pero vamos a hacer juntos un viaje imaginario. Imaginamos que nos estamos trasladando, somos pequeños y nos han llevado de paseo a la playa, ¿no? Somos pequeños, tenemos un perfil de 10 a 12 años. Y estamos en la playa y entonces vamos corriendo al agua emocionados, ¿no? Nuestros padres se han quedado ahí en la orilla tomando sol y nosotros vamos corriendo al mar y estamos de lo mejor cuando de pronto viene una ola y nos manda por todos lados, ¿no? Nos revuelca, decimos de pequeños, ¿no? Nos revolcó la ola. Y imagínense ese momento en que estamos así medio en el agua y hasta el sonido, ¿no? Cómo nos va llenando, taponeando los oídos el agua y de pronto nos encontramos en una sensación de angustia, ¿verdad? De angustia, que creo que todos hemos pasado ese momento de chicos, y de pronto nos sentimos angustiados, en honor a la verdad, tratando de ubicar el piso, ¿no? Hasta que por fin lo logramos. Ubicamos el piso, nos estamos parando y de pronto la segunda ola. Eso es más o menos esto. Disculpen la literalidad por la primera y segunda ola, pero la verdad que esa sensación de reaccionar frente a situaciones tan absolutamente desconocidas, esa es la primera parte de este asunto. Estamos, estimados colegas, en situaciones absolutamente inéditas, no para nosotros, esto para el mundo. Y seamos conscientes de esto que nos toca ejercer, conducir, liderar. Un primer tema ahí es que para Naciones Unidas el concepto de capacidades tiene que ver con 3 ejes principales: tecnología, logística, personas. De lo que vamos a hablar ahora tiene que ver mucho con eso, con principalmente personas. Hay problemas de logística, seguramente temas de tecnología, a eso los hemos organizado, le hemos llamado organizacionales. Pero lo más importante, como bien adelantaba Aisa en su presentación, tiene que ver con las personas. No lo olvidemos jamás.
Los resultados de las organizaciones dependen de las personas. ¿Ok? Dicho esto, entonces, comenzaré diciendo que hemos identificado para este análisis 3 ejes. Integridad, por favor, reivindiquemos todos los días el concepto de integridad. Y convenzámonos de una buena vez que no hay forma de hacer función pública si no es con integridad. O sea, no hay forma. Haremos cualquier cosa, pero no será función pública. Esa gestión pública que está orientada a resolver problemas públicos, a generar valor público, no es viable si no se basa en la integridad. Por eso es que, aun cuando no es exactamente, digamos, un eje que se activa para pandemia o para crisis, este es un eje transversal. Por eso lo hemos puesto en la base del triángulo. Sin eso, repito, no es posible realizar función pública. Y si no, estimados colegas, ahora que estamos por estos días muy dolidos por la lista de 487, que ese número no hay que olvidarlo porque debe simbolizar aquello que nunca más. Así como en la Comisión de la Verdad se decía, para que no se repita, igual aquí, para que nunca más ocurra una lista de 487 o de una sola persona, jamás. Rompamos esta tradicional, afortunadamente secularizada en un pequeño grupo de personas que actúan en contra de lo que supone una función pública íntegra. Entonces, dicho eso, la base del triángulo, hablaremos de la organización y las personas, ¿de acuerdo? 3 ejes, repito, integridad que subsiste y es transversal hasta siempre. Y luego la organización y luego las personas. Entonces, miren, le mostramos un poquito cómo hemos estado, el estado del arte, para que nos conozcan como Mininter. Resulta que estábamos ahorita, en honor a la verdad, hace solo 6 semanas, parecía que fuera un montón, pero de verdad que son solo 6 semanas, y de los 3.474 trabajadores del Mininter, teníamos el 50%, o sea, 5 de cada 10 que iban o en presencial o en mixto, o sea, acudían al trabajo. ¿Qué supone que alguien acuda al trabajo? Supone todo una logística, supone asegurar entrega de EPPs, o sea, equipos de protección personal, no lo olviden. Supone adecuar la infraestructura, supone seguridad, supone limpieza, supone además una limpieza especializada, porque ya no es cualquier limpieza como antes de sacar el polvo, hay que desinfectar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si no tenemos capacidad para mantener toda esa logística, cuidado con eso. Nosotros sí la teníamos, porque había toda una experticia previa en el Mininter, y sin embargo nos retaba esta idea de la presencialidad. ¿A qué respondía eso? En primer lugar, existe, estimados colegas, una sobrevaloración de la presencialidad. Todavía existen directivos y también trabajadores, por cierto, que dicen, si yo no estoy en el trabajo, no puedo trabajar. En mi casa no hay forma. Directivos que dicen, si mi trabajador está en su casa, está viendo la Champions. Entonces, confianza es la primera palabra que vamos a introducir. Hay 5 palabras clave que al final seguramente vamos a hacer una recordación. Primera, confianza. Bueno, integridad, ya dijimos una. La segunda, confianza. Entonces, tenemos que generar y comprender y convencernos que es perfectamente válido trabajar desde casa. Absolutamente igual. Es más, aparecerá un nuevo reto que es cómo generamos el equilibrio para que aquellos que trabajamos desde casa, lo hagamos en un ambiente propicio, porque a veces la verdad que nos desborda. En honor a la verdad, esta idea de la conectividad es muy, muy retadora, por decirlo en positivo. Lo segundo es que hay una alta rotación de funcionarios. Para que tengamos una idea en cuantía, el año pasado, el 2020, el Ministerio del Interior tuvo 8 ministros. Es más, en una semana tuvo 3 ministros. ¿Se imaginan? O sea, hay amigos de la región latinoamericana que nos ven, no van a creerlo. En una semana, 3 ministros en un sector, o sea, las secretarías de Estado, una semana, 3 ministros, ¿no? 3 secretarios. Esto no tiene sino forma de estabilizarse, o sea, ya no hablamos solamente del cambio a nivel del país, que ya todo un reto en ese momento, sino además lo que pasaba en un sector como el Ministerio del Interior. Y en ese contexto llegamos nosotros, ¿no? Miren ustedes qué retador, qué desafiante, qué privilegio. Lo tercero es una incertidumbre por la alta rotación, por supuesto, que no contribuye a generar confianza. La confianza, repito, palabra clave. Integridad, confianza. Vamos a poner una tercera. Transparencia, ¿de acuerdo? Entonces, mientras no hay esta confianza, la gente no es transparente, porque la gente tiene que ver si confían en uno para que luego también suelte. Es una lógica de 2 lados, ¿verdad? Además, aparece un cuarto elemento vinculado a la cultura institucional con tendencia a lo tradicional.
Hay una fuerte tradición a hacer exactamente algo, toda la vida lo pueden hacer porque así se ha hecho siempre. Y un elemento importantísimo también, estimados colegas, es el tema generacional, el llamado grupo etario. El 65% de la población del Mininter pertenece a las generaciones X o Baby Boomers, o sea, tiene más de 45 años, ¿no? En promedio 45 años para arriba, 50 años. Entonces, es también un desafío, por supuesto, porque las personas responden distinto, porque tienen capacidades distintas, hasta generacionales, en el manejo, por ejemplo, de las herramientas. Ese es un elemento que también no hay que soslayar, es muy importante. En la siguiente lámina, vamos a ver entonces, a nivel de organización, perdónenme un segundito, ajá. Ok, ahí estamos. Entonces, a nivel de la organización encontramos, hay un involucramiento parcial del segmento directivo. El directivo tiene que entender, el directivo moderno, que tiene, literalmente su acción es como un cerebro, tiene dos lóbulos. El lóbulo derecho, que trabaja toda la parte vinculada a la gestión de personas. Algunos creen que la gestión de personas corresponde a la oficina de recursos humanos. Error, corresponde a cada directivo. Y por otro lado, el lóbulo izquierdo, digamos que tiene que ver con la gestión de la organización. Tenemos que conseguir, tenemos que contar con directivos comprometidos con la gestión. Segundo, los diseños del ámbito público están todos enfocados en la atención presencial. Hay que ajustarlos. Hay mucho por hacer porque desde el diseño están pensados para que alguien vaya y pida su boleta porque si no, no acredita que ha cobrado. Entonces, hay que cambiar también ese chip. Lo tercero, valorización del aporte a la gestión de las herramientas tecnológicas. Permítanme comentarles un tema personal. Mi vendedora de pollo, la persona que me limpia la parrilla, la persona que nos limpia el carro, o sea, los servicios hoy día tienen Rappi, tienen Yape, tienen, o sea, Luquita, ya están absolutamente involucrados. Eso ya no va a cambiar. En el ámbito público, ¿cómo ha funcionado? Las personas hemos comprendido que las tecnologías y las herramientas tecnológicas son fundamentales para nuestra gestión. Aún no. Ahí hay un reto que todavía hay que trabajar. En la siguiente lámina, a nivel de personas, lo importante que es trabajar las capacidades para la gestión del cambio. Hay que acompañar a las personas para que puedan involucrarse con el cambio. El cambio es un proceso de aprendizaje. Es esto como que decíamos cuando la bola nos botaba en el mar, nos podíamos levantar. Ese proceso, que no es que uno se levante de golpe, ¿no? Es un conjunto de etapas. Así es el cambio y hay que acompañar a las personas para eso. Segundo, hay una conciencia parcial de las recomendaciones sanitarias en los trabajadores. Realmente nos asustamos cuando a veces veíamos que alguien usaba la mascarilla por aquí y decía, yo ya me enfermé, a mí ya no me va a dar. O sea, o aforos, ¿no? Reuniones con más de 10 personas que excedían el aforo. ¿Y por qué? Porque no entendíamos que esto realmente era absolutamente urgente. También la desconfianza en los nuevos entornos remotos es un elemento fundamental para trabajar. Todavía existe mucha desconfianza a nivel de los nuevos entornos remotos. Yo creo que ahí lo vamos a dejar en esta primera parte y le doy pase para conocer de la gran experiencia de nuestro colega Eduardo. Adelante, Eduardo, por favor. Gracias, Cristian. De verdad, interesante lo que nos comentas. Un favor, ¿podrías salir de tu... perfecto, sí, perfecto. Gracias. Ok, Cristian. Primero agradecerte por aceptar esta invitación. Para nosotros es un gran honor tenerte acá en este ciclo de conversatorios. Y has dado un buen ejemplo, ¿no? El ejemplo del... ¿Qué pasa cuando nos dan un remolcón en el mar? ¿No? Creo que a todos nos ha pasado eso de jóvenes. Recabo tu ejemplo y vemos cómo eso nos hizo mover, nos hizo cambiar, nos hizo respetar al mar. Algo parecido nos pasó a nosotros, a todos los líderes de recursos humanos, cuando fue ese 15 de marzo del 2020, cuando salió el presidente de ese entonces a decir que entrábamos en cuarentena. Me acuerdo, un caos total en todos los lugares porque no sabíamos qué íbamos a hacer al día siguiente, si íbamos a tener que ir a trabajar o no trabajar, si teníamos, cómo iba a ser el esquema de qué hacer al día siguiente, ¿no? Entonces me acuerdo que nos comunicábamos a las 10 de la noche, 11 de la noche con el secretario general. En ese entonces yo estaba trabajando en el MINSA, una institución que en ese momento se convirtió
en la que tenía que dar las soluciones a todo. Cómo el MINSA empieza a dar pautas para que puedan desarrollarse adecuadamente. Se rompió la normalidad de un momento a otro. Pensábamos, el lunes tenemos que ir a avanzar, no vamos a avanzar, y poco a poco fuimos entrando en esta nueva normalidad que fue compleja para todos, ¿no? Fue compleja para todos en el tema, primero, solucionar los problemas en el camino. ¿Cómo solucionamos esos problemas que se iban presentando día a día? ¿Cuántos tienen que ir a trabajar? ¿Cuántos tienen que estar en sus casas? ¿Cómo hacemos con los documentos? ¿Cómo hacemos para las firmas en caso de que no tengamos un sistema informático de comunicación o de trámite documentario? ¿Qué hacemos con las resoluciones que tenía pendientes el día viernes? Es decir, se creó un caos, una ola que nos revolcó a todos. Aunado a eso, se dieron una serie de normativas de todo ámbito. Uno leía El Peruano cada día y encontraba normas cambiando constantemente. Una de las primeras cosas que generó polémica, y me acuerdo siempre, nosotros estábamos en el Ministerio de Salud, es el uso de las mascarillas, ¿no? ¿Qué tipo de mascarillas utilizamos? Las mascarillas, todos utilizamos la N95, después la KN95, se decía que esas mascarillas no servían, después las comunitarias, las quirúrgicas, es decir, las mismas autoridades del sector salud muchas veces entraban en contradicciones o había diferentes opiniones médicas donde decían que era mejor utilizar una mascarilla o la otra, y fuimos aprendiendo, solucionando en el camino, viendo cómo manejamos mejor esas situaciones. Vino la otra gran complejidad, ¿no? El trabajo presencial, teletrabajo, trabajo remoto. Quiero mostrarles una encuesta de demanda ocupacional a empresas que se hizo en el año 2019, donde encontramos que solo 618 personas hacían teletrabajo. Y ahí, como ustedes pueden ver en el gráfico, tenemos a empleados de servicios financieros, empleados contables, gestores de cobranza, abogados, empleados de centro de llamadas, que eran lo más utilizado como teletrabajo. En ese momento no se hablaba de trabajo remoto, ¿no? Había una norma específica para el teletrabajo, donde todos decíamos o envidiábamos a otros países que qué bonito que están haciendo teletrabajo, ellos están en su casa, y nosotros no podemos hacer eso. Había una especie de reacción negativa al teletrabajo. Sin embargo, esta ola, para seguir con el ejemplo que nos pone Cristian, esta ola que nos revolcó nos hizo decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Ya es el momento de teletrabajo, salió nuestras normas de trabajo remoto. Y estos 618 que eran en el 2019, se convirtieron en más de 1 millón de personas, solo hablando en el sector público. Imaginemos a todo a nivel de sector público y sector privado, la gran masa laboral empezó a adaptarse y hacer el trabajo remoto, teletrabajo. ¿Y cómo te adaptas, no? ¿Cómo te adaptas con toda la problemática que puedes encontrar en este tipo de situaciones? Uno de los temas importantes es, de estos 618 que tenemos ahora, pasar a 1 millón en el sector público y cerca de 7 millones a nivel del sector público y privado, nos lleva a varias disyuntivas, ¿no? Una, que es una de las más importantes y fuertes, es el uso de tecnología. ¿Qué hacemos con la tecnología? En las casas no todos tienen una computadora, y los que tienen pueden tener una computadora. Imagínense una familia de 4 personas, ¿no? El padre, la madre y 2 hijos, uno en edad escolar y otro en edad universitaria. Imagínense tener en ese momento 4 computadoras, 4 laptops, para poder realizar nuestras funciones. O sea, no fue fácil el ir a tu casa y decir, ahora me pongo a trabajar. No, la conectividad. Otro gran problema que se generó es qué hacemos en casa con la conectividad. Me acuerdo y cuento como experiencia siempre en mi casa, yo con mi esposa y mi hija universitaria. Mi esposa hacía trabajo, o sigue haciendo hasta la fecha, trabajo remoto.
y existía, yo trabajaba de manera presencial en el MINS en ese momento, y existía este gran problema del uso del Internet. Me acuerdo que había conversaciones, discusiones por quién apaga la internet para poder seguir trabajando. Y ese problema lo encontraron en todo sitio, ¿no? En todos sitios, todos los hogares tuvieron que buscar una solución a este problema. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, nadie se estaba preparado para lo que se nos venía. Otro tema importante, cuidarse en la oficina y cuidarse en casa. Me acuerdo, yo, como les comentaba, yo estaba en el MINSA, en el Ministerio de Salud, y hacíamos trabajo prácticamente presencial, porque teníamos que ir a hacer el trabajo. No teníamos un sistema de trámite documentario, un sistema de firma digital que nos permita hacer un trabajo remoto. Y trabajamos con muchos médicos que ocupaban cargos administrativos que tenían que estar ahí, y eso se convirtió en un tema de complejidad muy fuerte. Yo, saliendo de la oficina, tener que ir a mi casa, con toda la información que se tenía en ese momento, que de repente yo agarraba la mesa, y por agarrar la mesa y me agarraba alguien había puesto su mano ahí, y yo me agarraba los ojos, me contaminaba, o me infectaba, perdón, o cualquier elemento de movilizarme, el hecho de llegar a la casa, cambiarse de zapatos, cambiarse de ropa, bañarse, todo un protocolo de limpieza que llevaba a cuidarse en la oficina y también en la casa, ¿no? En la casa era otro cuidado especial. Si alguna persona tenía en su domicilio, por ejemplo, personas adultas mayores que tenían que cuidar, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos cuidamos en esa disyuntiva? Y todas esas preguntas que vivimos todos, que nos pasó a cada uno de nosotros bajo diferentes aspectos, nos llevó a repensar en el área de recursos humanos, ¿no? ¿Qué está haciendo el área de recursos humanos para poder mejorar esta situación? ¿Qué es la respuesta que todo el mundo empieza a buscar, o al lugar donde empieza a aparecer? En las oficinas, en las entidades, empresas, adquirió mucha fuerza y mucha importancia el tema del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Quizás una de las áreas más dejadas de lado antes de la pandemia. Creo que esta pandemia nos hizo ver qué tan importante es el cuidado, qué tan importante es la salud. Y estas áreas de seguridad y salud del trabajo adquirieron mucha fuerza, mucha importancia, fueron los que marcaron la pauta. Los funcionarios directivos aprendieron a convivir con esta situación. ¿Y qué hacíamos como recursos humanos, ¿no? Si no teníamos les cuento la experiencia del Ministerio de Salud, teníamos muchas herramientas tecnológicas que nos permitían nosotros poder hacer un trabajo remoto. Tuvimos que ver la forma, tuvimos que a través de utilizar los correos, utilizar los choferes que podían llevar información y traer información firmada. Suena arcaico, suena no acorde a la realidad, pero es lo que tenemos, es lo que vivimos. Y yo me pregunto, si el Ministerio de Salud tenía esa problemática, imagínense la problemática que pueden tener los gobiernos regionales, los gobiernos locales, o cada institución que está fuera de Lima. Si Lima tenía esos problemas, imaginemos un poco cómo pensaron ellos para entrar a esta nueva normalidad. Experiencia contraria en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación invirtió mucho en tecnología, y fue una de las instituciones que realmente se convirtió en un ejemplo de instituciones que pudo realizar el trabajo remoto de manera casi desapercibida, sin generar mayor ruido, mayor problema, y la gente pudo, o los servidores pudieron estar en sus casas y trabajar. Entonces, esta es la situación que nos encontramos en el 2020, toda la problemática que hemos tenido, cómo podemos solucionar estos temas, y como les decía, era cambiar constantemente, solucionar en el camino. No había tiempo para pensar mucho. Las soluciones tenían que darse ya, las cosas seguían funcionando y no podía parar. El aparato estatal no podía parar, los servicios tenían que seguir brindándose. Entonces, esto nos llevó a nuevos retos, a nuevas
prácticas, a nuevas estructuras, a nuevo pensar en el cambio. Y eso es uno de los temas que nos lleva a este conversatorio. ¿Qué hacer? ¿Qué cambios han podido aplicar? Y cómo podemos llevarlo hacia más adelante, hasta el año 2021, 2022. Sabemos que el 2021 va a ser casi parecido al 2020. Entonces, esa es un poquito la problemática que encontramos o la situación del año 2020. Con esto creo que dar respuesta a la primera pregunta que se ha planteado en este conversatorio, el ver qué situaciones teníamos y vamos a ver posteriormente cómo afrontamos estas situaciones. Gracias. Te paso a Isa para continuar con el conversatorio. Sí, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Cristian, por compartir con nosotros cómo han vivido ustedes estas situaciones de 2020, ¿no? Me quedo en realidad también con las palabras claves que mencionó Cristian, ¿no? De integridad, confianza y transparencia, ¿no? Y creo que es importante que nos preguntemos nosotros como gestores de recursos humanos, ¿cómo hacemos para fortalecer esto en nuestras instituciones, ¿no? La confianza, ¿cómo hacemos para fortalecer la confianza justamente en un contexto en el que no estamos juntos y que se puede hacer un poco más difícil? Y además hay muchas similitudes entre lo que han comentado ambos porque somos instituciones públicas, organizaciones formadas por personas y es por eso que las situaciones se dan de forma similar, ¿no? Eduardo mencionaba el uso de la tecnología, que también lo mencionó Cristian, y es importante además saber que no solamente es la tecnología o los equipos, sino también las competencias que tenemos las personas y cómo nosotros trabajamos como gestores de recursos humanos en fortalecer esas competencias para que estas personas puedan utilizar adecuadamente la tecnología para poder realizar el trabajo y conseguir buenos resultados, ¿no? Entonces, vamos además planteándonos algunas preguntas a partir de estas que ya hemos respondido. Los invitamos, además, a los participantes a hacer sus preguntas, ir formulando sus preguntas por el chat. Al término del conversatorio vamos a poder trasladarle las preguntas a nuestros invitados para que puedan ir dando respuesta. Cristian, continuamos entonces con tu presentación, con la segunda pregunta de este conversatorio. Muchísimas gracias, Aisha. Entonces, vamos con la segunda parte de la presentación. La segunda pregunta. La segunda pregunta que nos plantearon es ¿qué buenas prácticas han implementado para fortalecer la gestión durante el contexto de COVID? Entonces ahí regresamos al mismo tema. Otra vez, ahí enfoquémonos en ese marco. Integridad, repetimos, no hay forma de hacer función pública si no es a través de la integridad. Y vemos que hay, ahora sí, entramos con el tema de organización y personas también igual que antes. O sea, las organizaciones públicas, algunos dicen que somos medio dinosaurios, ¿no? Que son medio lentos, que son enormes, ¿no? Y yo creo que eso puede ser, hay sí organizaciones que tienen, vamos a ponerlo en términos de capacidades. Habíamos dicho que capacidades tiene 3 conceptos clave. Logísticos, ¿verdad? Tecnología y personas. Veamos. Cuando una organización tiene debilidad en términos de logística o debilidad en términos de tecnología, la verdad que va a ser el reto mayor, ¿no? Va a ser más complicado migrar o adaptarse flexiblemente al cambio. Valgan verdades, o sea, no es lo mismo una organización que tiene sus procesos ya definidos, tiene un buen sistema de planeamiento estratégico, tiene una tecnología que tiene todo digitalizado y todo dice firma electrónica, ¿no? Que una organización que no tiene siquiera, que está todavía con expedientes en físico, ¿no? Con el cuadernito. O sea, estamos, digamos, tenemos algún dinosaurio, pero también, valgan verdades, viendo en términos propositivos, podemos tener a Barney, ¿no? Un dinosaurio cálido, que se deja querer. Creo que hay que ver más o menos esa dinámica, ¿no? De cómo nos organizamos a partir, repito, de la integridad como base y cómo buscamos que la organización esté compuesta por personas que asuman este reto. Miren ustedes, pero la verdad que el reto, en honor a la verdad, no es sencillo, es un tremendo reto. Miren ustedes, cuando llegamos al Mininter dijimos, en solo 6 semanas, hace un momento, el 90% de los trabajadores migró a trabajo remoto. O sea, estamos hablando de un súper cambio. Estos procesos pueden tardar 2 años, 3 años. Hubo que hacerlos, pero vaya, ¿cómo no tenemos o sea, ¿cómo podemos hablar de que no hemos reaccionado adecuadamente en el ámbito público? Por supuesto que hemos reaccionado. El factor clave, alta dirección, ministro, viceministro, secretaria general, convencidos. La verdad no había ni que convencerlos porque la tenían tan clara que fueron muy proclives al cambio ellos mismos. Nos pasó en ambiente con Fabiola Muñoz,
con Kirla Echegaray como ministra. O sea, ratificar la importancia del rol que cumple la alta dirección. La alta dirección fija el norte. Hacia allá vamos. Si la alta dirección no está convencida del norte, no vamos a poder seguir a nadie. Entonces, aquí solo se pueden hacer procesos tan radicales como migrar al 90%. Miren ustedes, aquí está la gráfica. Pasamos de 38 a 89, 6 semanas. Y eso que nos adelantamos, pero el punto de quiebre, dijimos, el parteaguas es el 11 de enero. Incluso 3 días antes de que se dictaran las medidas por parte del Ejecutivo, hicimos este parteaguas. Entonces, eso también hace que la organización, los trabajadores sientan que estamos comprometidos con su salud, con su vida. Qué importante, porque aparece esto que decíamos también, que mencionaba y le ponía énfasis a Isa. Hemos dicho 3 palabras: integridad, transparencia, confianza. Ahorita vienen 2 más. Vamos a ver qué más sigue. A nivel de organización, aquí están. La palabra clave es Intraconcitec. Hemos usado un término como Concitec, que a todos nos suena conocido. Es una organización, por supuesto, muy vinculada al tema de tecnología y al tema de ciencia, importantísima. Intraconcitec, integridad, transparencia, confianza, sinergia y tecnología. Esos son 5 palabras clave. Lo hemos puesto así como acrónimo para que sea sencillo. Intraconcitec, y usando además una terminología pública, Concitec, ¿no? Tenemos que promover que las acciones que hagamos busquen instalarse en la cultura. Ese fue el foco. Es decir, podemos hacer cambios, cero papel, podemos implementar prácticas, pero aisladas no tienen sentido. Hay que entender que cada acción forma parte, es un Lego, una piecita del Lego, y podemos hacer el objeto que queramos, pero siempre que tengamos claro qué objeto vamos a buscar. Ese propósito es lo que tenemos que introducir en la cultura de las organizaciones. Integridad, transparencia, confianza, sinergia y tecnología. Segundo, acompañar a los servidores en el proceso de cambio. No lo podemos dejar. Aquí me acuerdo de una canción de Rubén Blades hace un poco que es Tú no estás solo. Así es. No estás solo. Estamos para acompañarte. Somos parte de tu proceso. Y te acompañamos en serio. O sea, comprometidos por ti. Eso es. Tercero, hay que virtualizar los procesos críticos de recursos humanos. Hace un momento decíamos que el diseño de los procesos, en general en las organizaciones públicas, también en las privadas, por cierto, pero ahora estamos hablando de las públicas, y sobre todo en recursos humanos, están bien hechos para lo esencial desde el diseño. Tenemos que volcar, tenemos que salir de pensar fuera de la caja, cambiar de chip, y tenemos que virtualizar los procesos críticos de recursos humanos. Veo señores pensionistas, y ahora vamos a contarles qué hicimos, desesperados así en su colita, sentaditos a veces en la puerta, para que les demos una boleta. ¿Cómo les explicamos bonito, empáticamente, muchísimo respeto, recuerden, empatía, para que los entendamos de una forma distinta? Algo de eso le vamos a comentar ahora también. Y luego el impulso de la política de digitalización. Señores, convenzámonos otra vez, con el papel y el trámite a la mano y con papelito de cargo no va a funcionar el cambio. Necesitamos migrar para digitalizar esto, además darle un valor legal a los actos de digitalización y, por supuesto, muy vinculado a eso, además con el corazoncito ambiental, cero papel. Vamos a comentar ahora algunos temitas vinculados a prácticas, ¿ya? Puntualmente, ¿qué hicimos? Fue la pregunta, veamos. Selección. La selección, estimados colegas, es aquello que nos permite legitimar la lógica de una oficina de recursos humanos. Así de sencillo. Si tus procesos son transparentes, meritocráticos, basados en la igualdad de oportunidades, orientados a seleccionar al mejor talento para una posición, gol, la gente lo percibe. Pero si tus procesos son direccionados desde el perfil, no esperes que te respeten siquiera. Así es, no esperes ni que te respeten. Si alguien te llama y te dice, entra fulanito, o no voy a convocar porque está reservado ese puesto para tal persona, o bueno, si quiere postula, pero ¿para qué? Porque ya, la verdad, va a ganar tal. O sea, eso es una afrenta, es la afrenta de Corpes, es faltarles el respeto, no solo a los postulantes, sino a la ciudadanía en su conjunto. Por eso es que selección es como que la bandera, es como que el hito, es como aquello que te permite reivindicar. ¿Qué logramos en el MINAM? 100% virtualizado, incrementamos en 155% el número de postulantes. ¿Por qué? Porque vimos que la verdad que también el migrar al modelo virtual lo habíamos empezado a hacer 10 meses antes de la pandemia. Un año antes casi, estábamos convencidos de que si abríamos y virtualizábamos el modelo o el proceso, íbamos a ser
íbamos a tener menos barreras para que la gente del interior del país, el talento que existe, comenzamos que hay muchísimo talento al interior del país, pueda también tener facilidades para poder ingresar a trabajar en una organización decente y profesionalizada. Y también interesantísimo, como verán, todo lo medimos, ¿no? El uso de la métrica, el quinto pilar de la política de modernización, fundamental, medir. Si no mides, no sabes si estás bien o estás mal o estás muy mal. El 90% de índice de satisfacción de los postulantes que consideraban que los procesos de selección eran meritocráticos y basados en la transparencia. Eso es muy importante porque en el fondo lo que está en juego es la confianza del ciudadano. Tenemos que convencer a la ciudadanía, no solo tenemos que hacer procesos transparentes y meritocráticos, tenemos que convencer a la ciudadanía que estamos convencidos en el ámbito público que la decencia y la integridad a través de los procesos de selección es absolutamente viable. Inducción. ¿No les ha pasado, estimados colegas, cuando llega alguien, dicen, ¿quién es esa? El que se sentó adelante, ¿no? Cuando estábamos en presencial. ¿Lo conoces? ¿Dónde ha llegado? Llegó solito. O sea, si en presencial nos pasaba eso, imagínense ahora en no presencial. La inducción es un momento fundamental. Tenemos que, tres temas centrales de este proceso, fundamental. Primero, así como Eduardo mencionaba el tema de lo que ha significado la reconfiguración del proceso de seguridad y salud, igual inducción. Fundamental. Hay que crear un vínculo afectivo, cognitivo y físico con la entidad. ¿Quién se encarga de eso? De verdad, yo reconozco que en el MINAM teníamos a la propia ministra Fabiola Muñoz, Kirla Chegaray, haciendo la inducción. Aquí el propio ministro José Elice conectándose, haciendo la inducción, llamándolo a los inducidos por su nombre. Bienvenido Juan, bienvenido Pedro, bienvenido Alberto. Entonces, esa horizontalidad se promueve desde la alta dirección. No es el ministro que aparece, mira, lo vi en la televisión. No, lo ves en el día a día, lo ves en tu reunión con él sentado en una mesa. Importantísimo. Tercero, tu primer día para el trabajo remoto. Qué importante ahora que estamos en el trabajo remoto, más allá de la inducción, sacarlo, visibilizarlo y asegurarle que ese primer día también sea un espacio de conectividad básica con la entidad y la organización pública y el trabajador. Permítanme comentarles una práctica que nos llena de orgullo a quienes hemos trabajado en MINAM, ganadora, y de hecho Aisa que conduce fue parte de esa iniciativa, permítanme decirlo, Tarpuquipay. Ahora en la mañana le preguntaban a Yaneri Boyer, la presidenta del Servir, ¿y cómo hacer para capacitar? Porque no tenemos plata, ¿no? ¿Qué hacemos? Y la doctora dijo, creatividad, innovación. Eso fue Tarpuquipay. Hicimos un banco de docentes con los propios trabajadores que editaban en universidades. O sea, tenemos un montón de talento en el ámbito público, pero nadie lo mapea. Se nos ocurrió mapearlo. Identificamos luego en qué cursos eran especialistas y empezamos a generar una sinergia espectacular, que no solamente comprendía a los 600 trabajadores del MINAM, sino a los 5.000 trabajadores a nivel sectorial, con todas las adscritas. Todas se pusieron las pilas, OEFA, SENACE, SENAMI, CERNAM, todas, hasta el IAP, todos, o sea, digamos, no había fronteras. Y toda esa sinergia fue riquísima porque nos permitió no solamente beneficiar a casi 550 personas, ¿saben cuánto tuvimos de presupuesto? En promedio, el ministerio los ministerios tienen 500.000, 480.000 soles al año. En el MINAM ese año tuvimos 25.000 soles y lo hicimos ganador del premio Buenas Prácticas Gubernamentales. Entonces, comenzamos otra vez, somos innovadores, somos creativos y eso se puede hacer perfectamente viable. Luego dijimos, no estar solos, no dejarlos solos. Los webinars son una alianza muy interesante y lo que estamos haciendo son alianzas público-privadas que no le cuestan al Estado un sol y hemos logrado la semana pasada aquí en el MININTER más de 1.500 personas capacitadas en herramientas digitales. ¿Cuánto nos costó? Nada, gestión. Convocamos a las universidades más prestigiosas, bueno, convocamos a todas, y las más prestigiosas, afortunadamente, aceptaron la convocatoria, pusieron su plataforma, a sus docentes pusieron todo, y hemos logrado que 1.565 trabajadores del MININTER se beneficien conociendo y desarrollando sus habilidades en términos de herramientas digitales. El Workplace, los invito a conocerlo, es una súper herramienta de comunicación, para decirlo en breve, es una suerte de Facebook laboral. La verdad que en el ámbito público también fuimos pioneros, fuimos la primera entidad en el Estado peruano en usar Workplace y por supuesto esa práctica, la implementación de dicha práctica nos permitió ser finalistas también en la misma categoría en el premio de Buenas Prácticas Gubernamentales. Fundamental, clima laboral. Pongámosle el foco al clima laboral, señores. Hay organizaciones que son asintomáticas, es decir, pueden estar contagiadas con la cultura de la corrupción, o tener prácticas que no se basan en la integridad y no nos damos cuenta, son asintomáticas. Tenemos que medir el clima, tenemos que buscar conocer la percepción de los trabajadores
Y lo que hicimos en el MINAM, de verdad que fue una cosa espectacular porque nos permitió plantear, tener evidencia para plantear las acciones en materia de gestión del talento humano. Ya no estamos para inventar cosas. Entonces, necesitamos información para que las medidas que adoptemos sean acertadas. Comprendamos que las mujeres, la verdad, directivas y no directivas, la tienen más complicada. Pasan más horas en los quehaceres domésticos, 5 horas en promedio, versus 2 horas que tenemos los hombres. Tienen menos tiempo para capacitarse, 1.8, 2 horas diarias versus el hombre 4 horas. O sea, la mesa está desequilibrada. ¿Qué pasa con los hogares monoparentales? Creo que hay que reivindicar nuestras políticas de recursos humanos, también generando medidas que promuevan la inclusión y, por supuesto, los nuevos roles de masculinidad como un elemento fundamental. A nivel de seguridad y salud, ¿qué hicimos? Lo mencionaba ya Eduardo. Primero, tópico en tu hogar. Aquellas actividades que teníamos en el MINAM, y ahora también en el MININTER, las migramos a su casa. El médico, aplicamos la telemedicina. ¿Cómo es eso? Atendíamos a los colaboradores a través de virtuales, como estamos haciendo ahorita, el médico en su casa, en remoto, y el trabajador también. Por trabajar el tema motivacional, el aporte psicológico es fundamental. Hemos implementado también de manera virtual el consultorio psicológico, el consultorio en materia de nutrición. Y qué importante hacer un seguimiento real, porque a veces, ¿qué nos pasa, estimados colegas? El trabajador llena su ficha que le pide el sector, el sistema de salud, y nos pone, soy sanísimo, ¿no? Entonces, claro, en recursos humanos tenemos la ficha y dice, bueno, qué chico tan sano, por Dios, pero mira qué sanísimo el tipo, ¿no? Y de pronto hacemos una visita inopinada con el equipo médico y nos damos cuenta que es una persona evidentemente con una comorbilidad. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ok, vas a trabajar. Las pocas personas que están yendo presencial, ¿no? O hacen comisiones, tienen automáticamente que pasar por el equipo médico para verificar en campo si realmente está sano, como dice, porque a veces ocultan información. ¿Saben por qué lo ocultan? Por temor, porque creen que confesando, declarando su comorbilidad, alguien lo va a dejar sin empleo. Es que, otra vez, confianza, sinergia, como elementos fundamentales. A nivel de compensaciones también hicimos cambio. Permítame muy rápidamente, ya te robo 2 minutitos nada más, contarles que hicimos una práctica muy bonita, sobre todo los pensionistas. Miren qué interesante. Comprender en recursos humanos que no solamente somos a los que pagamos, ¿no? O sea, que la lógica de compensaciones es nuestros trabajadores y nuestros pensionistas, señores mayores que en presencialidad, incluso en pandemia, van sentaditos a que le den su boleta. No puede ser. ¿Por qué no vinculamos a un familiar de confianza, llenamos una fichita sencilla y ponemos a personas que los atiendan vía WhatsApp? El sobrino, el nieto, que sí está vinculado con la tecnología, le dice al abuelito, abuelito, ¿qué te falta? La boleta. Ok, WhatsApp a nosotros recursos humanos y por WhatsApp le mandamos en PDF la boleta. Entonces ya el señor no tiene, abuelito, tranquilo, acá está tu boleta. Pero tengo que ir. No, no tienes que ir. Entonces, ¿cómo humanizamos la gestión de personas? Creo que ahí, como diría Silvio Rodríguez, se hace urgente. Muchas gracias, Aisa. Ay, perdóneme, doy pase a Eduardo, perdóneme. Muchas gracias, Cristian. Es increíble cómo tenemos las mismas prácticas, las mismas inquietudes, los mismos problemas. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. Como le decía, tenemos las mismas prácticas y sin quizás ponernos en contacto, sin coordinar muchas veces entre nosotros, hemos aplicado muchas de las cosas que dice Cristian en diferentes entidades. Una de las buenas prácticas que se hizo acá en el Ministerio de Educación es empezar a ver qué estrategias de comunicación, porque para nosotros era lo más importante en ese momento, cómo nos comunicamos con nuestros servidores que de un momento a otro estuvieron en sus casas. Pero no solo sea una comunicación o cómo dictamos cursos, cómo dictamos talleres, pero que no sea solo una comunicación clásica, una comunicación tradicional o talleres tradicionales. Lo que se hizo como una buena práctica es la ejecución de webinars, como también lo ha mencionado Cristian en su entidad, con participación masiva de trabajadores. Podemos decir prácticamente que en el Minedu se capacitó a todos los trabajadores a través de webinars. Y webinars de distintos aspectos, de distintos temas,
Y lo más importante, ¿no? Con muchos de estos webinars, o casi todos, eran realizados por personas de la propia entidad, personas que enseñaban en universidades, personas que tenían los conocimientos y no costaba nada transmitir sus conocimientos hacia los demás. Y esa es una buena práctica que ha permitido darse cuenta indirectamente, si bien en el Ministerio de Ambiente ganaron el premio por buena práctica, en este aspecto las entidades también lo estaban haciendo y es importante ver hacia adentro. Muchas veces buscamos capacitación, vamos a las universidades, buscamos a ellos, tratamos de contratarlos para cursos cuando tenemos en las instituciones los profesores que enseñan en esas universidades. Y eso no debemos descuidar, es empezar a ver dentro de nuestra institución qué profesores tenemos y empezar a utilizar a ellos, que les aseguro que gustosamente van a querer participar de webinar, van a querer participar de cualquier capacitación que ustedes quieran implementar. Tenemos otro tema importante también es que tenemos las convocatorias de CAS online. En Ministerio de Educación realizamos 1.910 convocatorias para un promedio de 27.248 postulantes. Teníamos todo implementado, no sufrimos. Prácticamente el Minedu fue la institución que mantuvo las convocatorias durante todo el proceso de pandemia que tuvimos el año pasado. Este esquema nos llevó a seguir trabajando, dándole duro con el tema de las convocatorias, pero quiero contarles acá un poco la experiencia en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no tenía o no tiene un sistema de convocatorias online de manera completa y de pronto vino el pedido de contraten médicos, contraten enfermeros, contraten personal de la salud. ¿Cómo hacemos para contratar al personal de salud? Y lo peor, ¿no? Contraten acá desde la sede central a nivel nacional, para todo el país. Un gran reto en ese momento, primero, encontrar médicos, encontrar enfermeras, encontrar psicólogos, encontrar cualquier profesional de salud, no solo para que trabajen en Lima, sino para que trabajen en todo el país. Implementar o tratar de implementar una estrategia de convocatoria que sea rápida, porque no necesitamos en ese momento hacer todo el proceso que estamos acostumbrados con las 4 o 5 fases, sino teníamos que hacerlo de manera inmediata. Lógicamente recurrimos a decretos de urgencia que nos permitieron hacer convocatorias rápidas, convocatorias sin hacer pasar por todos los procesos establecidos por servir. Y la interna tuvimos que establecer una especie de módulo en ese momento, un módulo de inscripción rápida a nivel nacional para poder seleccionar a los médicos y a todo el personal de la salud. Entonces son experiencias totalmente diferentes en entidades sumamente parecidas. Mientras que el Ministerio de Educación tenía un sistema de convocatorias online donde prácticamente no paró, el Ministerio de Salud no pudo parar y se tuvo que ver en la necesidad de implementar un sistema de manera inmediata. Se implementó ese sistema y se logró contratar a los médicos en plena pandemia para poder ser distribuidos a nivel nacional. Ustedes veían las noticias, cómo partían del grupo aéreo número 8 médicos o personal de la salud a distintas partes del país para poder afrontar esta epidemia en la que vivimos. Otra buena práctica que se realizó acá en el Minedo es reconocimiento y mención a los programas y cursos de PEP, que fue más o menos 3.470 participantes de estos cursos, como repito, con expositores internos, con expositores nuestros, que hicieron que la institución se acerque a las personas que estaban en su casa. Habló del grupo etario, también nos comentó Cristian. Este grupo etario tuvo que aprender y aprendió con ayuda nuestra y con ayuda propia a manejar las herramientas. Antes de la pandemia nadie sabía lo que era un Zoom, o pocos sabían lo que era un Zoom. Ahora tenemos una serie de plataformas donde podemos hacer una serie de capacitaciones y esas son buenas prácticas que debemos mantenerlas, seguir con ese esquema.
Otra de las cosas que también lo hicieron todas las entidades es el traslado de activos a los servidores, ¿no? Darle la computadora, darle sillas, darle todas las herramientas para que se puedan desarrollar, mantener desarrollando. Acá en Minedo se elaboró un cuestionario de salud sumamente detallado que permitía identificar claramente el estado de salud del servidor. Pero más cosas que también se incluía era el enfoque de una condición social, es decir, ir más allá de lo que establecía el MINSA como requisitos mínimos para determinar la salud de una persona, si no íbamos al tema de su condición social, si tenían hijos menores de edad, cuál era, que nos permitía ver más allá del cambio, de lo netamente salud, nos permitía protegerlos también a los servidores. Y eso nos ha permitido, y con orgullo lo puedo decir, que en el Ministerio de Educación actualmente solo el 2% de todos los servidores, o es más exactamente el 1.70% de los servidores están haciendo trabajo presencial, los demás están en trabajo remoto. Y eso es un logro muy importante y demuestra que sí se puede hacer trabajo remoto, y todas las entidades, por lo que escucho, por lo que comentamos con amigos, todos están encima del 90% en trabajo remoto. Entonces sí se puede, es un poco romper ese chip, como lo mencionó Cristian, como lo mencionaron en la mañana también, tanto el ministro como la presidenta de Servir, es cambiar el chip de trabajo, ¿no? Implementamos también el control de ingreso a través del código QR, es decir, evitar el tema de marcación con dedo, marcación de aproximación. Todos los jueves las diferentes direcciones nos envían las personas que van a hacer trabajo presencial para la semana siguiente. Y como algo muy importante es que veamos el compromiso de alta dirección. Alta dirección se comprometió muy fuerte en esto. No se reciben correos de las direcciones, sino las direcciones envían a cada uno de los viceministros, al secretario, a la secretaria general, Secretaría de Planificación Estratégica, y ellos son los encargados de enviarnos la relación de todo el personal de sus respectivos viceministerios. Y ellos son los que son responsables por cada persona que va a ingresar. Y esta persona recibe un correo con un código QR que es el que muestran al momento de ingreso. Otro tema importante es el uso de herramientas. El ESINA, firma digital para la suscripción de contratos, adendas, emisión de boletas digitales. En este tema del ESINA les quiero contar una experiencia, ¿no? Yo estuve en el Minedu hace 2 años aproximadamente y quisimos implantar el ESINA, que es un sistema de trámite documentario. Y bueno, hubo el apoyo de alta dirección y la idea fue implementarlo en diciembre. Que era convertir todo, ya nos olvidamos del papel cero, y todo sea a través de este sistema de trámite documentario. No se imaginan la cantidad de reacciones negativas ante eso, cómo se les ocurre hacer eso en diciembre, cómo en diciembre cuando estamos con el cierre, en contabilidad nos decían que tenían que hacer los devengados para poder hacer los pagos, en planillas que no estaban preparados, las áreas de línea igual. Es la peor decisión que pueden haber tomado, a querer hacer ese cambio y hacerlo en diciembre. Pero la alta dirección dijo, se hace y se hace, ¿no? Me acuerdo, yo estaba en la oficina y muchos de los compañeros que trabajaban junto conmigo me decían, Eduardo, no se puede hacer esto, no va a funcionar. Tuve la suerte de haber implementado este sistema en otro lugar y los llamé y los reuní y les dije, sí se puede. Yo mismo les expliqué cómo se trabajaba en este sistema de trámite documentario. Y les pedí que por favor, o más que por favor, exigirles que Recursos Humanos no puede decir no se puede. Recursos Humanos tiene que ser el aliado estratégico de la Oficina de Trámite Documentario y decir, esto sí se puede, esto vamos a hacerlo, esto vamos a tramitarlo. Empezamos un trabajo muy fuerte con las secretarias que fueron nuestro aliado estratégico y se implementó este sistema de trámite documentario totalmente digital. Renegando, fastidiados, y qué gusto, ¿no? Después de 2 años que regreso a la institución, muchos de las personas que encontré nuevamente acá me dijeron, gracias a ese impulso que se dio al sistema de trámite documentario, nosotros hemos podido hacer un trabajo remoto sin ningún problema. Es decir, se dio el 14 de marzo, se dijo trabajo remoto, y todos los servidores fueron a su casa y pudieron seguir trabajando. No había necesidad de estar viniendo a las oficinas.
Entonces, hay cosas que siempre vamos a encontrar, pero vamos a encontrar situaciones que nos digan, no, no se puede, impulsemos, hagámoslo y vamos a ver cómo después vamos a lograr que esto genere beneficios en el futuro. La intención de estas buenas prácticas es que no solo sea en esta época de pandemia, sino estas buenas prácticas sean replicadas, sean copiadas por las entidades y que queden y perduren en el futuro. Nosotros como Mineo también hemos obtenido varios premios en este año 2020 a premios a la gestión, a nuestro trabajo, que tenía que ver mucho con el factor humano, ¿no? El tema de aprendo en casa, que fue nuestra carta de bandera, nuestro baluarte como Ministerio de Educación, uno lo ve como un gran premio, pero detrás de eso hubo un grupo humano muy fuerte donde se comprometía. Hubo un problema, creo. Sí, ¿Pueden visualizar? continúa, sí. ¿Se Ya está. ve la presentación? Se ve muy bien, Eduardo, ya se ve muy bien. Ok, perfecto. Uno de los temas fuertes que tratamos de implementar es la buena práctica de gestión pública, que se llama Mancomunidad Educativa Juntos por una Mejor Educación, que eso fue de la UGEL 7, que también pertenece a nuestro sector, donde se impulsó el trabajo de equipo, complementariedad, articulación y concertación de autoridades locales para ver políticas educativas y sectoriales. Se trabajó junto con la Municipalidad de San Borja, Surquillo, Surco, Miraflores, Barranco, Chorrillos, porque antes cada uno trabajaba a su manera, de manera diferenciada. Ahora todas trabajan en una mancomunidad muy importante. Se logró otro premio sumamente importante a través de la DREL de Lima Metropolitana, que es el Mundo IE, como una herramienta innovadora en gestión que constituye la principal fuente de información estadística sobre la realidad educativa de Lima Metropolitana, en el marco de emergencia sanitaria que atraviesa el país. Una herramienta muy poderosa que permitió conocer más de cerca cuál es la problemática que existe en el nivel educativo a nivel de Lima. El otro gran premio que tuvimos es Lima Aprende, cerrando brechas educativas. Otro tema, ¿cuál fue el propósito de eso? Atender a niñas y niños y adolescentes que residen en Lima y no pudieron obtener una vacante en los colegios públicos. Una realidad muy, muy cierta y muy grande que tenemos, ¿no? Se elaboró una estrategia de cierre de brechas educativas denominada Lima Aprende. Esta comenzó en el 2019, se mantuvo en el 2020 y ha continuado hasta la fecha. Entonces, son buenas prácticas que lo vamos haciendo, que a veces vemos buenas prácticas y Cristian ha resaltado bastante las prácticas propias de recursos humanos, pero también hay las prácticas que realizan las oficinas, de ciertas áreas de línea, que hacen con el apoyo de todas las áreas de apoyo. Entonces, hay un factor muy importante de trabajar de manera cohesionada, área de línea, área de apoyo, área de soporte, para lograr los objetivos. Y esa buena práctica se logra gracias a quién? Gracias a los servidores, gracias a las personas que estando desde su casa realizaron estas actividades para lograr estas buenas prácticas. Bueno, creo que ya con esto se me acabó el tiempo, me acaban de decir, pasemos, continuamos a Isa, por favor. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Cristian. De verdad, muy interesantes las buenas prácticas que nos han comentado. Y creo que es importante resaltar que en ambos casos y de ambas experiencias podemos recoger que las buenas prácticas han sido implementadas básicamente gracias a la gestión, ¿no? Muchas veces no necesitamos recursos, como a veces pensamos que necesitamos más recursos, más presupuesto. Muchas de ellas pueden ser implementadas en base a la gestión y a través de las personas, y eso es muy importante. Y otro factor muy importante también es la importancia de la métrica, ¿no? Es la importancia de medir. Hacemos gestión, pero además necesitamos resultados concretos, y eso solamente lo vamos a tener si hacemos medición, ¿no? Es muy importante eso. Y bien, vamos ya a la última pregunta del conversatorio. Cristian, continuamos con la presentación, por favor. Correcto, Isa. Muchas gracias. Permítanme irnos a la última pregunta. ¿Cuáles serán los principales retos en la gestión de recursos humanos para el 2021? Qué interesante. Los hemos resumido aquí. Primero, promover que los cambios se instalen en la cultura organizacional. Estos cambios tienen que ser irreversibles, es decir, los positivos, por supuesto, ¿no?
Ya avanzaron y ya, ahora sí, nunca más. O sea, así de sencillo. Recuerden, por favor, a mi casera que otra vez me mostró y me dijo, el señor, por si acaso me puede pagar, yo tengo mi código QR. O sea, esos cambios, eso ya no puede regresar a lo anterior, ¿no? Igual en el ámbito público. Los cambios tienen que instalarse en la cultura. Segundo, promover al segmento, comprometer al segmento directivo en la importancia de gestionar el recurso humano. Esta idea que tienen todavía, valgan verdades, algunos directivos que piensan que gestionar recursos humanos corresponde al área de recursos humanos. Otra vez error. Por favor, el cerebro, la actuación del directivo tiene dos lóbulos. Lóbulo derecho, gestión de personas. Lóbulo izquierdo, gestión de la organización. Él tiene que jugar también un rol en este componente vinculado a la organización, porque de esa manera promovemos la mejora continua. Tercero, fortalecer las capacidades de los directivos para la gestión estratégica en contextos de cambios y crisis. Estimados colegas, eso es un laboratorio extraordinario, podemos verlo también desde ese enfoque. Así que todo aquello que se ha aprendido nos debe permitir formar directivos para las próximas generaciones. Qué importante ver eso en perspectiva. Tenemos chicos, y decía yo en mi intro, por ejemplo, 65% generación XY, a la vuelta de la esquina están los millennials que ya están empezando a tomar puestos directivos. Hay que hacer esa aposta, muy importante. Veamos, por favor, este como un proceso donde somos una suerte de mentores, ¿no? Que vamos a apoyar, a coachear, digamos, a nuestros nuevos talentos que van a asumir la posta con decencia, con integridad. Recuerden, Intraconcitec, integridad, transparencia, confianza, sinergia, tecnología, ¿no? Luego, promover la virtualización de los procesos del sistema de recursos humanos. Por favor, todo aquello que sea, todo puede ser virtualizado. Yo creo que me atrevería a decir que todo puede ser virtualizado, a eso tenemos que llegar. Dejemos este pacto con el pasado, por favor, administrativo, que tanto daño de verdad nos supone costo, nos supone tiempo, etc. Cuarto, implementar estrategias para atraer el talento humano a nivel nacional. Tenemos que promover la inclusión. La Carta Iberoamericana de la Función Pública habla de políticas inclusivas. En serio, tenemos que trabajar el tema de género, el tema de inclusión también territorial. Qué importante que nuestros procesos, otra vez, veamos esto como una oportunidad que viene para quedarse. Luego, valorar la gestión del clima laboral en la organización. Ya lo decía además Aisa, la métrica, qué importante conocer si nuestra organización ¿qué percepción tiene? De repente creemos que somos decentes, pero la percepción es malísima. ¿Y cómo lo vemos con eso? Con el compromiso. Cuando al trabajador le preguntamos, ¿cuán comprometido te sientes con la organización? O, por ejemplo, ¿cuánto orgullo sientes de decirle a otros que trabajas aquí? Eso es importante, que se sienta identificado, que lleve la camiseta, que la haga suya y que logre que esa misión de la organización sea la suya propia. Impulsar la implementación del teletrabajo. Tenemos trabajo remoto hasta el 25, hasta ahorita nomás, hasta julio. Entonces tenemos que ir pensando ya en perspectiva cómo van a gestionarse, cómo va a ser el empleo público post segundo semestre y post los demás años. Tenemos que trabajar ya, ir pensando en el teletrabajo. Ha habido algunas experiencias que se han implementado en los últimos años, creo que a eso hay que ponerle punche. Esta riquísima información que nos genera el trabajo remoto también es muy rica, y a empezar ya ahora a trabajar los instrumentos administrativos. Vamos a meter toda esta experiencia en instrumentos y normas que sirvan de aprendizaje y regulación para los próximos años. Y finalmente, fortalecer las capacidades para la gestión en entornos virtuales. Yo confieso, ahora lo decía Eduardo medio en serio, que cuando yo empezaba a hacer las primeras reuniones se me complicaba, no sabía cómo compartir, no sabía, ahora no saben, hago hasta diseños. Bueno, tampoco tanto, ¿no? Pero por lo menos lo intento, y tengo 50, con orgullo. Así que tenemos un enorme potencial de crecer, que una función, repito, íntegra, es la única forma de hacer gestión pública, y el desafío es que cada uno de nosotros, los X, los Y, los millennials, todos juntos, trabajemos por un Perú que necesita este cambio. Yo creo que el gran esfuerzo nuestro y el gran legado que le podemos dar a la función pública para que luego hable esta generación es que fuimos parte de un proceso que emprendió un marco de cambio para nuestra función pública, para nuestra burocracia, porque así la patria lo demanda. Muchísimas gracias. Eduardo, por favor, para activar el audio. Ahí regresamos a la presentación. Unos segundos, por favor. Ok, ahora sí, ¿se escucha? Sí, perfecto, Sí, gracias. Perfecto.
Gracias. Uno de los factores importantes que tenemos que aprender directivos, servidores, es a gestionar los horarios. El día en la mañana hicieron esa pregunta a Yaneri, la presidenta de Servir, ¿cómo hacemos con los horarios? ¿Cómo gestionamos estos horarios? Estamos todavía aprendiendo el trabajo remoto y pensamos que hacer trabajo remoto es que las personas estén disponibles todo el día, las 24 horas. Antes, cuando hacíamos trabajo presencial, teníamos un horario definido, a veces nos quedábamos un poco más del horario, llegábamos a nuestra casa y nos olvidábamos de la oficina. Ahora eso ha cambiado. Todavía no aprendemos, y creo que es el gran reto para el 2021 para todos, para los directivos, saber que existe un horario y que las personas también tienen derecho a familia, derecho al descanso, derecho a separar el trabajo de lo familiar o actividades que puedan tener. Y también para los servidores, los que están en su domicilio, ¿no? Aprender que hay un horario que respetar y que no, el trabajo remoto no es un trabajo donde yo ingreso cuando deseo, no es que puedo irme a comprar, puedo hacerme una cosa, otra cosa en el horario laboral. Creo que ahí es un trabajo conjunto que tenemos que hacer tanto directivos, alta dirección, todos los servidores a nivel de todas las entidades. Y tener el equilibrio trabajo, hogar, trabajo, vida. No puede ser que exista ese desequilibrio actualmente que nos está llevando a muchos problemas de salud a todos. Otro gran reto que tenemos en las entidades es gestionar la productividad. ¿Cómo gestionamos la productividad? Cambiar nuestro ratio de resultados. Es decir, antes medíamos trabajo por el tiempo que están en la oficina. ¿Cuánto tiempo se quedan? Los que se quedan más tiempo, son los que están trabajando muy, muy bien. Los que se van temprano se están escapando del trabajo, ¿no? Ese es un poco el chip que teníamos en ese momento. Ahora todos están en su casa. Entonces tenemos que cambiar nuestros clásicos ratios a un ratio por resultados, por trabajo realizado. Buscar lo que se menciona, el compromiso de los servidores, ¿no? Y el compromiso, ¿cómo se logra? Con el compromiso de directivos. Es cambiar esta cultura institucional de respeto, de compromiso, de resultados. Y también para muchas entidades uno de los temas importantes es contar con plataformas digitales. Aquellas que no han invertido, es el momento de invertir en plataformas digitales. No hay otra, si no, no vamos a poder avanzar. Y siempre digo, si no inviertes en plataformas digitales, no vas a avanzar a nivel país. Y acá las entidades es el momento de hacerlo, ese gran reto que tenemos hacia adelante. Otro gran reto que tenemos como área de recursos humanos es gestionar y definir los planes de bienestar. Este año 2020 que ha pasado, hemos aprendido algo de eso. Ahora lo que tenemos que hacer es madurar esa gestión de estos planes, atender la salud física y mental, tener líneas de atención psicológica, ¿no? Las personas están en sus casas, prácticamente aquellos que tienen una casa grande, que tienen un jardín, quizás tengan la posibilidad de salir, salir al jardín, darse una vuelta, pero aquellos que viven en un departamento, o me pongo en aquellas personas donde sus familias están en otro lugar diferente a Lima, o en la región en la que uno se encuentre, su familia está en un lugar diferente y en el lugar donde están trabajando han alquilado un cuarto, han alquilado un mini departamento, y tienen que estar todo el día metidos en el mini departamento. Creo que a todos nos afecta. Nos afecta, ya estamos prácticamente un año en ese nivel de trabajo, entonces es un gran reto como recursos humanos ver esos casos, ver la salud mental de las personas y ver cómo atendemos psicológicamente a estas personas, ¿no? Y no solo en eso, muchas personas o muchos servidores han perdido a su familia o están enfermos con el tema de COVID. ¿Cómo los ayudamos? ¿Cómo nos olvidamos? ¿Cómo nos acercamos a ellos? Y tenemos que lograr como recursos humanos ese emprendimiento, ese acercamiento hacia ellos. Y un tema muy importante que lo dejó al final es la gestión de comunicación. Tiene que haber canales de comunicación efectivos, unos mensajes únicos de alta dirección. No puede haber mensajes erróneos, mensajes equivocados. Hacer que las personas se sientan, si bien están en su casa, se sientan parte de la institución, se sientan que están en la institución. ¿Y cómo se logra eso? Con comunicación.
implementar, acá en Minedo hemos implementado recientemente una intranet interactiva que nos permite estar mejores conectados. Entonces, esos son los grandes retos que tenemos a nivel de entidades, ¿no? Ver el tema de los horarios, ver el tema de productividad, ver el definir planes de bienestar y gestión de comunicación. Yo creo que esos 4 puntos son pilares fundamentales para implementar el 2021. Y si ustedes ven implementar todos esos pilares, estamos avanzando mucho porque estamos incluyendo casi todos los subsistemas de gestión de recursos humanos. Y eso va a ser lo más importante para poder salir adelante y salir de esta crisis en la que estamos viviendo. No se acaba, quizás un poco contradiciendo a Cristian, no creo que se nos acabe todo esto en junio o julio. Yo creo que el 2021 va a ser bien parecido al 2020, pero sí coincido con Cristian en que esto debe establecerse para quedarse y estar en 2022, 2023, 2024 con la generación que se nos viene, ¿no? Se viene una generación joven que está acostumbrada a este tipo de conectividad y es donde tenemos que avanzar todos y trabajar y darle duro. Bueno, con eso culmino esta parte de la exposición. Te agradezco, Cristian, por todo el apoyo en esta posición realmente brillante, tu participación, y gracias a todos. Te paso a Isa la posta. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Cristian, por las valiosas experiencias que nos han compartido. De hecho, vamos recibiendo muy buenos comentarios de parte de los participantes por el chat y además nos están haciendo llegar algunas preguntas. Sabemos que estamos un poquito cortos de tiempo, pero queremos igual transmitirles al menos algunas de ellas. Vamos a empezar entonces con la ronda de preguntas. La primera de ellas, vamos a compartir solamente 2, es ¿cómo puedo motivar a mis docentes de educación secundaria a mejorar el trabajo utilizando plataformas virtuales? De hecho, esa es una pregunta que nos llega obviamente del sector, pero de repente podemos darle un marco general, no solamente a nivel de docentes, ¿no? Sino también estrategias de motivación en general para que las personas puedan utilizar diferentes plataformas, diferentes herramientas digitales para poder complementar su trabajo, ¿no? Eduardo, ¿te parece si respondemos esta pregunta? Sí, perfecto. Uno de los temas importantes y que lo mencionábamos en las exposiciones es cómo llegar a nivel nacional, ¿no? Cómo llegar, esa pregunta de docentes es una pregunta que se presenta, uno lo ve desde Lima, pero ¿cómo hacemos para llegar y motivar a nuestros docentes? Y siendo realistas, ¿no? Docentes que muchas veces no tienen los recursos, que es una realidad que tiene que cambiar en el país. Yo siempre he dicho, para que un país salga adelante, tiene que tener 2 pilares fundamentales, que es la educación y salud. Si esos 2 pilares no cambian, no aspiremos a ser un país de la OCDE, no aspiremos a ser un país desarrollado. Y a eso estamos apuntando, a eso está apuntando este gobierno de transición, a eso espero que apunte el gobierno que venga, porque no es un trabajo de momento, ¿no? ¿Cómo ayudar a los docentes en esta nueva convivencia? Una de las cosas importantes fue el Aprendo en Casa, ¿no? Aprendo en Casa nos permitió acercarnos a cada uno de los estudiantes desde casa, desde cada docente, dictar una capacitación, pero no fue fácil. No fue fácil, teníamos que acercarnos a ellos, teníamos que capacitar a los docentes, ¿no? Es diferente hacer una capacitación en vivo con los alumnos a de pronto encontrarse frente a una pantalla y tratar de interactuar. Y es cierto que tenemos que invertir en este aspecto fuertemente en infraestructura tecnológica. Y es algo que creo que es una deuda que todavía el país tiene, ¿no? Invertir en esa infraestructura que nos permita que los docentes se sientan más cerca, más ligados a los alumnos y puedan interactuar. Pero tenemos una gran realidad que también no podemos ocultarla, ¿no? La realidad de nuestro país es diferente. Si nosotros acá en Lima, los que estamos, hemos sufrido por la internet, imagínense en otros lugares donde no hay una buena conectividad. Entonces, eso es sumamente complicado. Entonces, lo único que queda es trabajar con las UGERES, con ADREL, con LOGOL, de tal manera que apoyemos a nuestros docentes para que ellos puedan realizar su trabajo adecuadamente, brindémosle las facilidades,
aseguremos los horarios, como mencionábamos, tener horarios flexibles que permitan trabajar y sobre todo invirtamos en plataformas digitales. Ahí, Isa, creo que tu micro no está activado, Isa. Tu micro creo que no está activado. La respuesta de Cristian. Cristian, ¿te parece si vamos con la siguiente pregunta? Es, ¿qué competencias se requieren para gestionar personas en ese contexto? ¿No? Hemos hablado de mucho trabajo que se realiza a través de la gestión, de muchos resultados que podemos obtener, pero ¿qué competencias necesitamos para gestionar personas justamente en este contexto tan complejo, ¿no? Buenísimo, Isa. Lo primero es comprender qué es competencias. Cuando hablamos de competencias, estamos hablando de esos comportamientos de las personas que se observan y que son generadores de buen desempeño, de un desempeño exitoso. O sea, cuando hablamos de competencias, por ejemplo, trabajo en equipo, hablamos de liderazgo, hablamos de orientación a resultados, es porque no solamente se trata de una persona que conoce la temática o el tema que tiene que, digamos, vinculado a sus funciones, sino que además tiene el arte de una serie de comportamientos asociados a esos conocimientos que generan un mayor valor a su desempeño. Cuando hablamos de habilidades son ya, digamos, esos componentes de las competencias. Quizá más bien la pregunta habría que responderla por las habilidades, ¿no? Perdón, yo diría que la primera de ellas es un valor más que una habilidad. Es la integridad, otra vez. La integridad no es una habilidad porque no se puede ser nivel 1, nivel 2 íntegro, o nivel 5. O eres o no eres, ¿no? Esto es más o menos como cuando la pareja está embarazada y nos dice estoy embarazada, no es que estoy un poquito embarazada o bastante embarazada. ¿Estás o no estás? Así de sencillo. Así pasa con la integridad. O eres íntegro o no eres íntegro. Entonces, integridad es un valor fundamental que es la base de la función pública. Repito, convenzámonos, no hay forma de hacer función pública si no es a través de la integridad. No hay forma. Transparencia es un componente de la gestión muy importante. La transparencia nos permite la apertura, nos permite generar confianza a su vez, porque cuando las personas ven que el otro confía, que el otro es transparente, que el otro acerca, entonces el otro dice, vaya, cuando uno oculta, cuando tiene carta bajo la mesa, cuando no le compartas eso no genera confianza. La siguiente es confianza. La confianza perfectamente, y lo decía muy bien Eduardo, en este contexto donde hay que ser tan, se valora tanto la empatía, ¿no? Donde tenemos personas que han perdido familia, esposa, hijos, cuadros muy delicados. Y encima, además, le pedimos trabajo, o sea, tienes que llegar temprano, o sea, tranquilos, ¿no? O sea, situemos, qué importante el contexto, comprender el contexto del trabajador. Y para ello, ese escenario de empatía, confianza es importante. La sinergia es una clave fundamental. Tenemos que comprender que en estos contextos tengo que juntarme con el otro de todas maneras. Esta lógica de personalizar los conflictos, de, uy, hay que pedir el apoyo a jurídica. No, ese señor es un chinchoso, no hay que juntarse con él. El directivo no puede pensar así. El directivo tiene que juntar, tiene que reconducirlos, tiene que evitarlos, prevenirlos, pero si ya se produjeron, reconducirlos. Tiene que generar buena onda, por eso decíamos el clima, qué importante. Esos directivos tóxicos que se pelean, que conflictúan, no necesitamos eso. Entonces, sinergia interna y sinergia externa, que no solamente, entonces el directivo tiene que hacer eso, no, cada colaborador tiene, cada uno de sus actos, su desempeño está vinculado a cómo me vinculo con el otro para hacer sinergia. Cuesta mucho, cuesta directivos y cuesta no directivos. Yo observo y digo, pero ¿por qué no conversan? De alguna forma tenemos que empujar a la gente a conversar. Eso tenemos que incorporarlo en la dinámica, fundamental en este contexto. Y finalmente, el manejo de la tecnología. En este contexto es fundamental. Por eso decíamos, para que no se olviden el acrónimo, ¿no? IntraConsitec. Integridad, transparencia, confianza, sinergias y tecnología. Creo que responde la pregunta. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Cristian. Gracias, Eduardo. Queremos agradecer además en general a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy. Como comentamos al inicio,
de este conversatorio. Nosotros tenemos programadas distintas actividades a lo largo de los siguientes 3 días. El día de mañana y hasta el día martes vamos a estar realizando 2 actividades por día, una por la mañana y otra por la tarde. Los invitamos a acompañarnos. Queremos agradecer a Cristian León y Eduardo Alfaro por la valiosa experiencia y conocimientos que han compartido el día de hoy con nosotros. Esperamos poder tenerlos en próximas actividades y los invitamos a participar el día de mañana en la primera actividad de la mañana, que tenemos el tema de la gestión del desarrollo en el contexto del COVID-19. Nos acompañan también reconocidos líderes de recursos humanos en el sector público, el señor Magín Viviano, gerente de Capital Humano de la Contraloría, y el señor Miguel Robles, director académico del ENAP, mañana de 10 de la mañana a 11:30 de la mañana. Los esperamos. Muchísimas gracias y con eso damos por finalizado el evento del día de hoy. Hasta mañana, esperamos que puedan conectarse a las 10. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao Eduardo, chao Isa, hasta la próxima. Gracias Cristian, gracias Eduardo.
Ya, ahora sí, podemos conversar. Hoy están